Yo quería ver qué pasaba si yo usaba ciertas técnicas de la novela que tienen que ver con lo continuo, porque un libro de cuentos se lee a salto siempre. Es más difícil de leer que una novela. Pide más concentración, cada cuento tiene una temática distinta. Al poner elementos comunes se lee seguido, pero al mismo tiempo me permite experimentar con el género, siguen siendo cuentos. Y por otro lado me abre el abanico temporal de una manera tremenda. O sea, lo que yo he contado en este libro, que tiene 130 páginas, hubiera tardado en una novela 20 tomos. Es moderno también en el sentido en que cada vez nos cuesta más escribir desde una literatura nacional, ¿no? Bueno, yo podría decir que estoy en contra de las literaturas nacionales. No me parece un criterio para el estudio, aunque se hace así. Me parece que con medio mundo cambiando de lugar y de territorio, y la emigración, y las diferentes crisis, y las guerras, y los desastres ecológicos, el recorte nacional es cortísimo. Entonces, es una constante en toda mi literatura, tratar de que la literatura sea mestiza en su base. Por eso es una mezcla de microficción con novela con cuento, que eso ya es... Y luego sucede en Europa, más bien. Europa y lo que Europa expulsa, sus emigrantes. Claro, Europa como centro, ¿no? Como centro. O sea, mi pregunta es, ¿Europa ha perdido ya su vocación universal? ¿Sigue siendo el centro del mundo o ya ha dejado de serlo? ¿Esto tiene alguna salida? ¿Tiene alguna salida esta crisis que estamos viviendo? ¿O es una crisis mucho más profunda de lo que parece? La verdad es que no tengo respuestas. Es un libro de cuentos, no tiene por qué darlas tampoco. Pero tengo una serie de preguntas y de reflexiones que igual puedo compartir con unos lectores. Bueno, en ese sentido es muy actual, ¿no? Porque la gente se pregunta esto, si realmente Europa está viviendo una decadencia, ¿no? Una decadencia. Cultural, económica, en muchos aspectos. Yo trato de colocar a Europa en un contexto... no sé si decir universal, planetario casi. Yo creo que es un libro holístico, o sea que habla de un continente, pero al mismo tiempo de su relación con un espacio inmenso, que sería el universo. Entonces, Europa está vista como una pequeña isla exactamente, donde el devenir de sus seres tuvo estas características. Tuvo un desembarco de Normandía, tuvo una persecución a los judíos, tuvo procesos emigrativos, tuvo la Revolución Francesa. Todo esto es muy interesante. ¿Qué nos sirve para seguir adelante? Esa es la pregunta. Y también, perdón, sí, hay una Europa que no es la Europa tradicional, no pasa en París, en Londres, en Roma y en Madrid. Este libro pasa en el Círculo Polar Ártico, en Siberia, en Albania, o sea, en los lugares descentrados de la misma historia europea. Periféricos. Periféricos. Me gusta mucho más la periferia que el lugar central. Tiene también aspectos que son positivos. Yo creo que es un libro optimista. O sea, es un libro que empieza con un nacimiento, con una mujer que no se sabe si es una loba o una mujer, que descubre una caracola y se la da a su hija y por eso no se la come, y termina con un parto también. O sea, yo me pregunto también por qué contamos tantas guerras y tan pocos nacimientos, ¿no? Entonces sería una propuesta de miremos por otro lado. Y tan pocos embarazos también. Tampoco embarazos, sí, no se cuentan tampoco. Bueno, tiene que ver con que la temática de la literatura no suele ser femenina. Pero se puede seguir utilizando el criterio de literatura femenina. Literatura o masculina. Podemos hablar de literatura masculina también. Es pertinente usar ambos. Si usamos femenina, hay que usar masculina. Porque normalmente se usaba la literatura femenina como un gueto y todo el resto, que es la masculina, es la literatura de verdad. Yo creo que esto habría que replantearlo también. O sea, y al mismo tiempo el de literatura femenina, replantear ambos. Claro, porque no puedes decir existe el negro, si existe el negro existe el blanco. Falta uno de los polos de la observación. Entonces yo creo que la mujer ha sido vista como una rareza de la naturaleza y no hay tal, ¿no? O sea, quizá los hombres sean una rareza, no lo sé. El libro revela que puede ser importante el conocimiento de otras disciplinas aplicado a la literatura, ¿no? Por ejemplo, los descubrimientos científicos o la historia. ¿Eso te interesa también? La física. La física, sí. Sí, me interesa muchísimo. Yo creo que la literatura se nutre de todo lo demás. O sea, para mí la literatura es todo. Pero no entiendo bien cómo alguien puede vivir fuera de la literatura, aunque evidentemente la mayoría de la gente vive fuera de la literatura. Si queremos ver al mundo, lo tenemos que ver de todos lados. Habría una propuesta también, no ver la historia desde sus grandes héroes, o sea, sino desde lo normal, desde lo que le pasaba a la gente, desde los pequeños cambios. Así, hay
una inversión. El último cuento dice las cosas pueden ser infinitas y medibles a la vez, que eso es una espiral logarítmica justamente, ¿no? Y así me gustaría verlas, de una manera infinita, pero también pequeñas cosas. Eso decía Unamuno, ¿no? Lo de la intrahistoria. No lo sé. Si lo decía, adhiero. Sí, hablar de lo que le sucede a la gente común y corriente, no Sí, tanto de... sí, como historias de vida, ¿no? Ahora, te doy unas citas para que me las comentes. Hay algunas que me han llamado mucho la atención, como por ejemplo, ¿qué es la verdad después de toda una vida juntos? Se pregunta ahora. ¿Los sueños o la rutina? ¿Las fantasías o los hechos? Sí, yo tengo un pequeño manifiesto antirromántico en este libro. Creo que el amor romántico es un invento del siglo XIX, en realidad, y que es una trampa, porque el amor es algo mucho más complejo que el momento de romanticismo o la gran pasión. Entonces hay un cuento que se llama Madison Los Puentes de que habla también de este tema. Y yo valoro mucho la convivencia con una persona, creo que la enorme prueba de amor es esa. Y bueno, se podría deducir por el darle la vuelta al título, ¿no? ¿Cómo? Madison, los puentes de... Claro, porque es un cuento donde Francesca se baja del coche y se va con su amante, que es lo que todos querríamos, según el lugar hacia donde nos lleva el director de la película. Entonces, bueno, no voy a develar la historia, pero me pregunto qué significa esto de seguir a un hombre o al otro, ¿no? Muy bien, ahora tú también das talleres, Sí, ¿no? hace 30 años que doy talleres de escritura. Sí. He Y tenido como 5.000 alumnos o más, hace mucho tiempo. alguno de ellos que haya Muchos de ellos, publicado, sí, muchos de ellos. conocido, Muchos conocidos. Sí. por ejemplo, Por ejemplo. sin, No, creo sin que... comprometerte, ¿no? O sea, si Por no, ejemplo, no Carmen quieres, no... Posada, fue alumna mía bastante tiempo. Y bueno, hay mucha gente, yo creo que ser famoso no es importante, No, lo claro que no. importante es el tipo de literatura, ¿no? Hay experiencias de gente joven interesantísima, están publicando y de Claro. distintas órbitas, ¿no? Y que bueno, y que él consiga escribir lo que realmente quiere escribir, que tú le ayudes Sí, a eso, yo ¿no? no enseño una manera de escribir, sino que intento apoyar a cada uno en lo que cada uno quiere, que es distinto. O sea, tanto una novela romántica como, por ejemplo, Cristina López Barrios, que tuvo una novela muy famosa que salió del taller, como pequeñas experiencias muy experimentales, a mí me parece bien todo. O sea, cada escritor tiene su propia poética y es su decisión, no la mía. Creo que, por favor, sea breve, el 1 y el 2, que hice 2 volúmenes con bastante diferencia de tiempo, juntaron para mí la pasión de la literatura ajena. O sea, a mí me gusta mucho leer, mucho más que escribir, en eso soy muy borgiana, ¿no? Entonces yo prometí no escribir hiperbreves, aunque es mentira, porque el primer cuento de este libro son hiperbreves encadenados en realidad. Creo que tengo una buena posición en ese sentido para hacer antologías, porque no tengo una visión tajante, sino que puedo estar abierta a distintas poéticas y eso a mí me funciona. Y luego me produce mucha admiración la gente que trabaja, o sea, en un terreno tan corto, ¿no? Una carrera de tanta rapidez con tan pocos metros para correr, ¿no? Entonces me encanta hacerlas. Pero ¿crees que ese espacio sirve para contar determinado tipo de historias? Claro, Y que... cada historia tiene su formato, digamos, lo trae implícito, ¿no? Pero creo que la gente que escribe microficción, o sea, piensa que un libro de 100 páginas son 100 textos diferentes en estos casos, ¿no? Creo que es una cosa que toca la poesía, le está tocando, pero muy cerca, ¿no? Es muy difícil de hacer, yo lo valoro muchísimo. Además está fuera del mercado y fuera de la economía, ¿no? Y además el soporte puede ser mucho más moderno que el del libro. Entonces es un género con muchísimo porvenir para mí. ¿Y el del cuento también no te parece que está lamentablemente fuera del mercado también? Que es Lamentablemente un no. poco triste que no sea un género que la gente lea más. Mira, el género que está dentro del mercado es la novela. Sí. Y se ve lo que pasa con la novela. La han cooptado y tiene que ser comercial. Porque si tú tienes que mantener cierto nivel de ventas en un país donde los lectores no son demasiados, realmente se hace una novela bastante fácil. Y las editoriales exigen la novela fácil. Mientras que en el mundo del cuento es cierto que se vende menos, pero es cierto que se experimenta más. Entonces, ¿qué es más interesante? ¿Vender bien o hacer lo que quieres? Bueno, cada uno elige lo que le parezca bien. Nada más, claro. Ya. Sí,
Sí, yo tuve a Borges en literatura inglesa en Argentina y podía ser tanto Borges, decía un hombre apasionante, como alguien que recitaba en anglosajón y nosotros no entendíamos nada. Además, interrumpir un ciego era algo totalmente imposible y además era Borges. Pero por otro lado, tú podías ir donde él trabajaba en la biblioteca, yo tenía 20 y pico de años, y le decías, mire Borges, tengo problema con este texto, el tipo se sentaba contigo, te explicaba, podías ir los sábados a su casa a hablar de literatura, que hablaba de anglosajón, o sea, un tipo absolutamente generoso, absolutamente generoso, y a mí me enseñó que no hay que, las grandes obras es obvio que uno las lee, que hay que leer cosas menores y buscar lo que te gusta de verdad. Eso lo decía en clase. Y lo mostraba. No leíamos a Shakespeare sino a Thomas Marlowe, no leíamos a los poetas laquistas sino a Thomas de Quincy. O sea, él hacía una lectura que podríamos decir bizarra, de los márgenes, y eso se aprende, a no ser solemne con la literatura, divertirse. Yo eso lo aprendí con él.